Un saludo a todos. Vamos a comenzar esta segunda unidad que tiene que ver con los elementos para interpretar la realidad. Decíamos en la presentación anterior que la Iglesia debe mirar la realidad y debe comprenderla y para eso requiere elementos, no basta solo la fe, requiere elementos de sociología, de economía, de política para poder entenderla y eso es lo que vamos a ver un poco hoy día. Esto está preparado para tercero medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson Mardones. Bien, lo primero que tenemos que ver es que cuando uno mira la realidad ya tiene una visión previa frente a ella. Y hay tres tipos de visiones, de maneras de comprender la realidad que influyen nuestra manera de verla y de analizarla. Y por supuesto las soluciones que uno puede extraer de eso. Está la visión fatalista, la visión ingenua y la visión crítica. La visión fatalista, ella es aquella que cree que la realidad es inmutable, que no puede cambiar, que haga lo que haga, las cosas no van a cambiar porque están fijas. La explicación para ello puede ser mágica, el destino, la mala suerte, o religiosa, la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, los dioses, etcétera. Y este tipo de explicaciones hace que las personas no piensen en cambiar su realidad o cambiar la realidad social, sino que simplemente conservarla. De ahí que la actitud que se provoca es una actitud de conformidad, de acomodarse a las situaciones y de aceptar el destino inmutable de la realidad. De ahí que lo único que se pida es un buen comportamiento, comportarse bien, ser buena persona, ayudar a los demás, pero considerando que haga lo que haga, la realidad no va a transformar. Dicen los obispos latinoamericanos en Puebla. No pocos cristianos, al ignorar la autonomía propia de la naturaleza y la historia, continúan creyendo que todo lo que acontece es determinado e impuesto por Dios. Es decir, según los obispos, esta mentalidad que piensa que todo lo que acontece es determinado por Dios está equivocada, porque ignora la autonomía propia de la naturaleza y de la historia. Es decir, que la realidad es cambiante, es transformable. Ingenua plantea que la realidad es un montón de hechos sin relación alguna. Aquí no hay un análisis, no hay nada, sino que aparece un hecho puntual y simplemente se reacciona. No hay explicación. Los hechos son aislados. Una cosa no tiene que ver con la otra. La pobreza de unos no se asocia a la riqueza de otros, etcétera. Hay una actitud de reacción. Frente a cada situación de emergencia o de necesidad, simplemente se reacciona, se arman campañas de ayuda, se reclama, pero no hay una visión de conjunto que permita entender por qué se producen estos fenómenos y cuáles son sus consecuencias. La respuesta cristiana termina siendo el asistencialismo, es decir, ayuda sin que transformen el fondo del problema. Dice Pablo VI en Octogésima Advenient: no basta con recordar principios generales, manifestar propósitos, condenar injusticias graves, proferir denuncias con cierta audacia profética. Todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Es decir, no basta con el asistencialismo, se requieren acciones que permitan resolver las causas de los problemas sociales y atender a sus soluciones. La mentalidad crítica, por otro lado, plantea que los hechos no son casuales, no suceden porque sí, sino que son causales, es decir, son provocados por algo o por alguien, ¿sí? Hay una relación causa-efecto de los fenómenos sociales que esta mirada reconoce. Lo primero que se pregunta frente a un fenómeno social es cuál es su causa y cuáles son los efectos que va a provocar. Busca comprender la realidad, ayudada por supuesto por las ciencias sociales, y busca comprenderla para transformarla, no como lo haría un comentarista simplemente para analizar los hechos, diagnosticarlos, sino también para tener una actitud transformadora. Puebla nuevamente dice: analizando más a fondo tal situación, el problema de la pobreza, descubrimos que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque hay también otras causas de la miseria. Es decir, aquí ya comprende o pretenden comprender los obispos que hay un problema sistémico, es decir, hay un problema general que provoca la pobreza y no es simplemente la fatalidad o que simplemente sucedió. El análisis crítico requiere ciertos elementos, no basta solo con decir voy a tener una mirada más crítica. Y lo primero es comprender que la realidad siempre la observamos interpretada. No se observa la realidad desde un punto neutro, desde una supuesta objetividad que me deja fuera de la realidad, sino que me implica. Por lo tanto, siempre se observa desde unos intereses particulares y desde una posición particular. Porque además se conoce interpretando. El ser humano no conoce
los hechos sociales o las cosas que vive sin interpretarlas. Siempre el hecho es interpretado. Y obviamente se interpreta no a partir de una idea aérea, sino de un esquema de interpretación, de un esquema mental, que hace que muchas veces uno, antes de un hecho social, ya tenga un juicio elaborado sobre él y reaccione no conociendo el hecho en sí mismo, sino a partir del esquema de interpretación que tiene. Por lo tanto, vamos a ver los esquemas de interpretación. Primero, hay que decir que todo esquema de interpretación simplifica la realidad. La realidad siempre es más compleja que el esquema mismo. Y esto es su fuerza y su debilidad. Es su debilidad porque de alguna manera impide comprender la realidad completamente, pero también es su fuerza porque permite manejarla. Permite manejarla. Si el esquema fuese tan complejo como la realidad misma, sería imposible de manejar. También tiene un punto de vista subjetivo. Todo esquema está puesto desde una posición, desde unos intereses, desde unos compromisos, desde una experiencia de vida, etcétera, que van marcando el punto desde el que se observa la realidad. No existe un esquema de interpretación objetivo. Y obviamente tiene que ver con intereses particulares, económicos, políticos, de grupo o de personas. ¿Cómo se crea y cómo se descrea este esquema de interpretación? Para ello tenemos que acudir al concepto del círculo ideológico. El círculo ideológico es esta relación entre la teoría y la práctica que va construyendo un esquema mental y una identidad. Para eso tenemos que reelaborar de alguna manera el término teoría y práctica. Teoría lo vamos a entender como un universo de ideas, un universo abstracto, conceptual, ¿sí? Que pretende explicar la realidad y que pretende sustentar una práctica. No existe teoría tan aérea que no pretenda de alguna manera provocar una práctica, y tampoco existe una práctica tan concreta que no tenga una teoría detrás. La práctica vamos a ver que son acciones concretas, hechos, ¿sí? Actitudes que aplican la teoría, a veces consciente o inconscientemente, y que tienen una repercusión social. Muchas veces tenemos prácticas y no conocemos la teoría que lo sustenta, y es peligroso porque uno puede terminar actuando a favor de alguien sin saber quién es ese alguien. Y siempre esta práctica lo vamos a entender en sentido de aquellas acciones que tienen repercusión social. Si no tiene ninguna repercusión social, no es una práctica en ese sentido. Este círculo ideológico tiende a reforzarse cada vez más y tiende a cerrarse sobre sí mismo. Ese es su peligro. Los esquemas mentales tienden a volverse rígidos. ¿Por qué? Porque la teoría se elabora, se aplica a la práctica confirma la teoría y la enriquece, y la teoría a su vez refuerza la práctica, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se sostiene este círculo ideológico cuando las prácticas que estoy teniendo son positivas y quiero mantenerlas, y cómo se cambia este círculo ideológico cuando quiero transformar las prácticas de una persona social. Los elementos que crean y reafirman el círculo ideológico. El referente social es inevitable, ¿sí? Siempre hay un grupo que mantiene en un círculo ideológico o un esquema de interpretación. No existe un esquema aéreo, siempre hay un grupo, sea real o sea imaginario, que sostiene este conjunto de ideas que fomentan un conjunto de prácticas. Podemos tomar, por ejemplo, a alguien que se sienta un ecológico sin participar en ningún grupo ecológico ni nada, pero tiene prácticas ecológicas en su casa, recicla, no contamina, reduce, reutiliza, y se siente parte del mundo ecológico, aunque no hay un grupo de referencia real. Y esto sostiene y refuerza una identidad. Sin una referencia grupal, la identidad empieza a perderse o empieza a transformarse. El yo significativo es otro elemento muy importante, y ahí tenemos un ejemplo de la campaña de Marlboro, esta marca de cigarrillos, que en un principio fue pensado como un cigarrillo para las mujeres, no se vendió tanto y simplemente se cambió la propaganda y se pensó como un cigarrillo exclusivo para hombres. Entonces marca mucho la virilidad por un lado y la feminidad, pero el cigarrillo es el mismo. Es decir, le otorgamos un concepto a este cigarro que en realidad no. Persona que encarna la identidad grupal, ¿sí? Siempre hay alguien que se transforma en un referente de cómo debe ser el grupo o cómo deben ser aquellos que le pertenecen, sea del presente o del pasado. Ahí tenemos los próceres de la patria, los santos en la iglesia, aquellos que fundaron una organización, etcétera. Puede volverse también un ser absoluto y absorber él la identidad grupal o ella. Y en ese caso estamos frente a un grupo sectario.
donde el líder es quien absorbe toda la identidad grupal y se considera la integración o no integración al grupo a partir de ritos. Los ritos no son solo elementos religiosos, son acciones de carácter simbólico que pretendan significar algo, pero no necesariamente asociado con lo religioso y tiene un significado propio para cada grupo. Un grupo que no tiene ritos no refuerza el sentido de nosotros. Si nunca nos juntamos, si nunca compartimos, si nunca hacemos lo mismo, en realidad no hay una noción de nosotros y la identidad se va perdiendo. Una manera fácil de salir de una identidad negativa es aislarse del grupo que la sustenta. Y los símbolos. Son objetos a los que los grupos les dan un significado especial. Símbolos, medallas, insignias, cruces, vestimentas, que el grupo asocia a la identidad grupal y le da un valor sagrado, aunque no sea en el ámbito religioso, porque identifica a los miembros del grupo y, más importante aún, también diferencia a los que no son parte del grupo. Y un grupo también se reafirma a partir de la diferencia con los otros, los que no son parte nuestra. Una relación simbiótica. Ahí tenemos un ejemplo de la relación del cocodrilo con este pajarito que le limpia los dientes y a la vez se alimenta con ellos. La relación simbiótica es la que todos hemos establecido con nuestra madre en los primeros meses de vida. Es una relación de sobrevivencia donde si yo no tengo aquello que, que está ahí, temo por mi existencia. Y de ahí brota esa misma relación que se replica también a veces en otras cosas o situaciones. Es un signo de inmadurez, sí, pero también es un signo presente. Entonces hay gente que tiene relaciones simbióticas con un puesto de trabajo, con una identidad grupal, con una persona. Entonces cualquier análisis o cualquier hecho que ponga en cuestión esa persona o que ponga en cuestión la posibilidad de tener eso a mano, inmediatamente va a ser rechazado, aunque lluevan los argumentos a favor de ese esquema de interpretación o de esa idea. Genera un círculo ideológico muy, muy fuerte que hace muy difícil salir de las ideas. Es como el viejo dicho de es muy difícil que alguien entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Como mi sueldo tiene que ver con la sobrevivencia, aunque me demuestren 1000 veces que lo que estoy haciendo está mal, me voy a negar absolutamente a aceptarlo porque de eso depende mi sueldo. La sintonía es la formación empírica y la formación verbal. La formación empírica es la que hablamos de ella antes del uso del habla, antes de que un niño comprenda el lenguaje, aunque hable, puede que repita palabras, pero no comprende ni puede expresarse en el lenguaje, y toda la formación que recibe es producto del ejemplo. Y cuando hay conductas que se reciben en aquella etapa, de 1 a 3 años aproximadamente, y luego se refuerzan con la enseñanza verbal, es decir, cuando ya comprendo el lenguaje y me explican las cosas, cuando coinciden se genera un círculo ideológico muy fuerte. Y de ahí uno puede explicar, por ejemplo, los círculos de la violencia, del abuso, que son replicados a veces por muchos años a partir de este tipo de sintonía. El traspaso generacional es clave. Los grupos se refuerzan cuando hay muchos miembros que quieren integrarlo. En cambio, se vuelven débiles cuando hay poca adhesión. Por muy sólido que sea el círculo ideológico, cuando hay poca adhesión, inmediatamente surge el cuestionamiento y la necesidad de revisarse. Es clave esto. Pero también la nueva generación asume este círculo ideológico y lo proyecta. No de la misma forma que la generación anterior, pero sí lo proyecta y eso hace que un círculo ideológico se reafirme fuerte. Por eso no es casual que los grupos políticos o movimientos pongan su atención especialmente en los jóvenes como nuevos integrantes. Bien, vamos a ver los elementos que rompen o que abren el círculo ideológico o lo mantienen abierto. Puede que sea un círculo ideológico sano, un esquema de interpretación que me ayuda, pero es necesario siempre mantenerlo abierto y evitar que se cierre. Y lo primero son el otro diferente. El encuentro con otro diferente, con otro esquema de interpretación, con otro círculo ideológico, con otra identidad, hace que inmediatamente se ponga en cuestión el círculo ideológico actual y éste pueda abrirse y enriquecerse con nuevas prácticas y nuevas teorías. Por eso es tan importante siempre tener capacidad de diálogo con personas o grupos que piensan diferente. Enriquecen claramente el círculo ideológico o pueden llegar a romperlo si lo cuestionan profundamente. También la desconexión grupal. Eh,
el alejarse del grupo que sostiene un círculo ideológico, que sostiene una identidad, un esquema de interpretación, implica de a poco un cambio en la mentalidad. Implica que ya no pienso igual y con el tiempo termino pensando de acuerdo al nuevo grupo en el que estoy integrado. Por lo tanto, este rompe o cuestiona el círculo ideológico. Cuando hay círculos ideológicos o grupos abiertos que siempre dialogan con otros grupos, son grupos que evitan precisamente este problema y a la larga van enriqueciéndose. Y puede permitir incluso un nuevo círculo ideológico, un nuevo esquema de interpretación una vez que he cambiado de lugar. Por ejemplo, si estoy en un colegio católico, tenderé a creer en la religión como algo importante y la liturgia y las oraciones, pero si me voy a una universidad laica o me cambio a un colegio laico, probablemente mi vida religiosa sea mucho menos intensa y a la larga nula. La diferencia generacional. Si bien es muy importante la integración de nuevos miembros a un grupo o a una identidad, también esta nueva generación percibe una inconsecuencia entre este grupo y el círculo ideológico que sostiene. Y lo percibe evidentemente porque nadie vive plenamente el conjunto de ideales o proyectos que tiene en la cabeza. Y esa inconsecuencia empieza a cuestionar a los antiguos miembros del grupo, provoca la crítica de los nuevos, que dicen, mira, en realidad no viven todo tal como deberían vivirlo, y eso puede llegar a romper un círculo ideológico, pero también lo puede abrir y lo puede enriquecer cuando la antigua generación se está dispuesta a dejarse cuestionar y a abrirse a nuevas soluciones. También la poca adhesión, ya lo decíamos, la baja adhesión cuestiona automáticamente el círculo ideológico, tanto en lo interno, los mismos integrantes del grupo empiezan a preguntarse si en realidad lo están haciendo bien, y también externo. Entonces, frente a un conjunto de ideas muy sólido, dice, sí, pero mira, tu grupo son 4 personas. Entonces, ¿de qué solidez me estás hablando? Por muy sólido que sea el discurso, ¿sí? Puede provocar el reforzamiento del CI y su revisión. Esto es importante. Cuando hay una baja adhesión, puede dedicar la revisión del círculo ideológico, de este esquema de interpretación, o puede provocar su reforzamiento en una actitud de grupo perseguido, de grupo que se cierre sobre sí mismo para mantenerse como grupo. Y ahí podemos caer prácticamente en la secta o en la mentalidad de gueto, ¿no? De grupo cerrado. Esto es muy importante, la desmitificación de los yo significativos, sobre todo cuando son personajes antiguos o históricos. Y aquí pongo la imagen del libro de Jorge Baradit sobre la historia de Chile, que hace precisamente eso, hace cuestionar la manera que tenemos de ver a los próceres de la patria o los grandes personajes de la historia. Se lee como un ataque directo al círculo ideológico. Aquí no hay argumentos. Atacar o demostrar que la persona, el fundador, no era tan bueno como se pinta, provoca inmediatamente la reacción defensiva del grupo. Porque los líderes o los próceres o los fundadores siempre son, en un concepto que el mismo Baradit ocupa, procerizados, es decir, se les quita todo aquello que pueda ser inconsecuente con el círculo ideológico y solo se dejan aquellas virtudes, aquellas características que se atribuyen al grupo o a la esquema de interpretación. Por lo mismo, esta actitud de ataque directo a los yo significativos puede generar un fundamentalismo tremendo y la incapacidad de razonar, o puede generar también una revisión crítica y una apertura a nuevas maneras de ver las cosas. También sucede lo mismo con los ritos y los símbolos grupales. Bien, para analizar también el problema de la realidad social en América Latina, es inevitable que nos encontremos con las teorías económicas, que analizan el fenómeno, sobre todo el subdesarrollo latinoamericano, y esquemas que siguen presentes en nosotros, aunque son teorías muy antiguas, siguen presentes y instaladas. Por eso vamos a ver estas teorías de análisis de la realidad social, y la primera de ellas va a ser la teoría desarrollista, formulada probablemente en torno a los años 50 por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. La Escuela de Economía de la Universidad de Chicago en Estados Unidos genera esta teoría, y esta teoría termina instalándose en Chile como primer experimento, y de ahí luego se transforma en una teoría mundial. De ahí nace el sistema neoliberal, el sistema económico y político en el que estamos ahora. También se le llama monetarismo. Es un nombre un poco antiguo, pero también se usa. ¿Qué plantea? Plantea un análisis exclusivamente economicista. Todos los problemas sociales y todas sus soluciones se resuelven desde un punto de vista netamente económico. ¿Sí?
señala que las causas del subdesarrollo o de la pobreza están en los mismos países pobres, porque lo han hecho mal. No han hecho las cosas como deberían ser. Entonces, lo que hacen los economistas a la hora de ver un problema social o económico es ver dónde están los errores que estas personas han cometido y tratar de corregirlo de acuerdo a una mirada económica. También se puede pensar esto no solo en países, sino en personas. Cuando se dice, mira, los pobres son pobres porque son flojos o porque no le ponen empeño, etcétera. También tiene esta mirada y se soluciona con bonos, subsidios. Por eso tenemos un Estado subsidiario, porque en realidad todo lo soluciona con incentivos desde el Estado. Solución, imitar a los países desarrollados. Es decir, si hacemos las cosas como lo hace Francia, como lo hace Europa, como lo hace China o como lo hace Estados Unidos, vamos a ser un país desarrollado. Eso es más o menos en resumen el planteamiento. Y se rige por la ley del libre mercado, la ley de oferta y demanda, donde el Estado tiene un papel bastante menor, un papel casi de árbitro para evitar conflictos, pero por otro lado también tiene un papel subsidiario, en el sentido de que debe apoyar a las grandes empresas para mantener la economía. En este esquema tiene algunas objeciones, obviamente. La primera de ellas es que los países desarrollados no son ejemplares, ni en su conducta económica, ni en su conducta política, ni en su relación con los otros países y de hecho tienen bolsones de pobreza tremendos e injusticias tremendas en sus propios países. Por lo tanto, no son un ejemplo a imitar. Lo segundo es que no se puede competir en igualdad de condiciones con estos países porque ya son desarrollados, tienen el control económico, el control militar, el control político y competir frente a ellos cuando ellos son los que establecen las reglas de la economía mundial es prácticamente imposible. Donde se ha aplicado esta teoría, partiendo por Chile, genera la pérdida de derechos sociales y políticos. Lo que antes era considerado un derecho que debía garantizar el Estado, se empieza a considerar un negocio que se entrega a privados. Y así ha ocurrido en Chile con la salud, con la educación, con la vivienda, con el agua y un montón de otros derechos sociales que teníamos y que hoy día ya no tenemos, son parte del mercado, simplemente. Y por último, es un sistema que se impuso en América Latina y que no fue elegido democráticamente. Las teorías neoliberales fueron impuestas a través de dictaduras militares. La gente no votó en ningún momento por decir, mira, yo quiero vivir en un sistema neoliberal. Y eso hace inmoral mantener este sistema porque no hubo opciones. La gente no lo eligió. Y a no ser que pueda elegir un sistema así por propia decisión, es inmoral que tenga que cargar con todas las complicaciones que tiene para las personas este sistema. Teoría es llamada teoría de la marginalidad y fue desarrollada por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas. Es una teoría que tiene una mirada bastante más amplia o más dinámica de la realidad. Primero plantea que los países no están aislados, como podría ser la primera teoría, cuando uno piensa en los países como que cada uno si hace lo correcto, va a funcionar bien. No, estos países están vinculados, es decir, hay una relación. Y la relación es la siguiente: los países desarrollados están al centro, poseen el centro económico, político, social, etcétera, militar, y los países pobres están en la periferia. Entonces, cuando se habla de sectores marginales, por ejemplo, se está aplicando esta teoría. ¿Y qué hay que hacer entonces? Integrar a los países de la periferia al centro. ¿Cómo se integran? A través de ayudas desde el centro de intercambio tecnológico, de créditos blandos, etcétera. Que es un poco como ha funcionado en torno a los 80, 90 la economía con América Latina. ¿Sí? ONGs que vienen a ayudar, intercambio de tecnologías, etcétera. Bien, es un poco mejor que el anterior, pero tiene objeciones graves también. Y acá vemos la primera, en Chile, que era uno de los países valorados como una gigante económico y estable en América Latina, tiene estos campamentos improvisados en sus parques, en Santiago sobre todo, de gente que no tiene dónde vivir o que vive en la miseria. Los países subdesarrollados no están fuera del progreso por casualidad. No es que hubo un olvido y no captaron que era necesario desarrollarse. Son situaciones provocadas por los países del centro. Es decir, los centros han marginado al resto de los países del desarrollo económico, político y de los centros de poder.
Si se integraran todos al centro, si lográramos efectivamente el sueño de la teoría de la marginalidad, que es que todos los países se integren al centro, no habría recursos suficientes en el planeta. Si todos consumieran, por ejemplo, como un norteamericano medio, tendríamos que tener unos 5 planetas, más o menos. Y de hecho, este tipo de teorías provoca precisamente uno de los conflictos enormes que tenemos a partir del cambio climático y los conflictos sociales que se van a desprender de ahí. Por último, no es posible cambiar la situación de los países pobres sin cambiar también al mismo tiempo la de los desarrollados. Pretender cambiar solo la situación de los países pobres, mejorar su situación económica, sin alterar en nada el sobreconsumo de los países desarrollados y el monopolio que tienen en la economía mundial, es, por decirlo menos, ingenuo o, cuando no, claramente mentiroso. Hay una mirada ingenua aquí en el fondo de que depende como de la buena voluntad de los países o de los sectores desarrollados. Tenemos una tercera teoría, la teoría de la dependencia, que sería formulada por los propios países sudamericanos y subdesarrollados, eh, particularmente sectores comprometidos con lo social en América Latina. Esto en torno a los años 70. Y esta teoría plantea que los países pobres son los que sostienen a los desarrollados. Es decir, el desarrollo de los países desarrollados ha sido posible por el saqueo y por el empobrecimiento de los países subdesarrollados, que es lo que muestra la imagen de la derecha. ¿A través de qué? A través de un injusto intercambio comercial, comprar materias primas muy baratas en un precio que fijan obviamente los países desarrollados y vender productos manufacturados a precios muy, muy caros, lo que hace que la riqueza continuamente se esté desviando hacia los países desarrollados, que es lo que permite sostener su desarrollo, a través de la intervención política. Cuando hay un país que decide tener un cambio de gobierno y un cambio más social o más comprometido con los sectores populares, ha habido muchos casos, Chile es testigo cruel de esto, donde los países desarrollados han intervenido claramente para definir quién puede gobernar en un país o no, o quién puede hacer o no una política puntual, social o económica en un país. Y esto es un drama que hemos vivido en América Latina fuertemente, pero también en otros países del mundo. Y por último, la invasión cultural. Es decir, a través de los medios de comunicación social, de las películas, de las series, ir formando la mentalidad de la gente, planteándole una manera de pensar que permite sostener este sistema y sostener este intercambio injusto como si fuese absolutamente normal, como si no hubiese otra manera de plantear la economía o la política. También tiene sus objeciones. Primero, hoy no se puede pensar en países no interdependientes. El problema no es la dependencia, no es que los países dependan, los desarrollados de los subdesarrollados, sino el problema son los términos de esa dependencia. Eso es lo que hay que conceptualizar de manera diferente. Y esta teoría, en un principio, hoy día se ha ido reformando, obviamente, no planteaba una especie de independencia de los países, es decir, una economía cerrada donde todo lo produzcamos nosotros, todos los recursos se reutilicen dentro del país. Y hoy día es imposible, dada la globalización, pensar en eso, sino que hay que revisar y cambiar los términos de la dependencia entre los países y entre los sectores. La teoría no señala una solución al problema del subdesarrollo, hace muy buen análisis, pero no señala una solución. ¿Por qué? Porque piensa que la solución requiere una mirada distinta de la economía y de la política. No puede ser una solución solamente económica, sino requiere un profundo análisis y una revisión a nivel filosófico casi del concepto de economía, del concepto de política y de desarrollo. As- lo que tiene de bueno es que asume el conflicto permanente entre países ricos y pobres y entre sectores ricos y pobres. Hay un conflicto de intereses, donde cada sector defiende obviamente su situación y, y los sectores poderosos obviamente no pretenden perder sus privilegios a una costa de que nos comamos el planeta. Por último, falta en esta teoría una crítica al concepto mismo de desarrollo. Es una teoría formulada en torno a los 80 que, que no tenía en mente, perdón, el conflicto ecológico. Y el concepto de desarrollo, cómo alcanzar los niveles tecnológicos o los niveles de vida, los niveles económicos de los países desarrollados, hoy día no es sustentable. Hay que cambiar el concepto de desarrollo, de ahí que se hable, por ejemplo, de desarrollo sustentable o de economía circular, etcétera,
porque es necesaria una nueva visión del desarrollo que implica a todo el ser humano e implique también el desarrollo de la propia naturaleza y su espacio también para vivir y para crecer, también como una forma de mantener el sistema ecológico del mundo. También nuestra acción y este tipo de economía que estamos llevando ha llevado al planeta a un punto crítico y el cambio climático que ya estamos viviendo provoca serios problemas económicos y sociales, sobre todo para los más pobres. De ahí que el Papa Francisco, por ejemplo, planteara que es necesario juntar la ecología o las acciones ecológicas con lo social, que no basta solo una mirada ecológica, sino una mirada también social. De ahí que la Iglesia hable también de economía humana. Bien, con todos estos elementos ya podemos analizar un problema social con una mirada mucho más crítica y podemos comprender un poco más la realidad social de nuestros países, sobre todo para transformarla. Y para eso la Iglesia tiene su doctrina social que pretende iluminar este proceso transformador y eso es lo que comenzaremos a ver la próxima presentación. Un saludo a todos y que estén muy bien.